Hola mis alumnos, vamos a realizar el siguiente programa de Switch. La descripción ya la pegué aquí como comentario. Es el número 2, programa que capture la categoría de empleado y su salario actual para obtener su nuevo salario proporcionando un aumento según su categoría. Nos dan diferentes categorías, que puede ser categoría 1, 2 o 3. Si es categoría 1, el aumento proporcionado sería del 10% y así sucesivamente. En este caso las categorías son de tipo entero. Entonces, la categoría es la variable que va a ir cambiando y es de tipo entero. Podríamos nosotros colocarlo a través del switch. Hay acá otra condición, nos dice: los empleados con sueldo menor a 900 pesos obtendrán un incremento adicional del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Si el empleado de categoría 1 le corresponde un aumento del 10%, pero si su salario actual es menor a 900, entonces sería el 15%. ¿Sí? Vamos a empezar colocando nuestras variables. Aquí las colocamos. ¿Cuáles serían nuestras variables? Nuestras variables, podríamos comenzar que yo tengo que capturar el sueldo o el salario actual del empleado para luego obtener un salario aumentado. Pero también de esto va a depender de la categoría. Entonces mis variables vendrían siendo la categoría, que va a ser ahora de tipo entero. Vamos a poner cate. Su salario actual, SA, sería de tipo float. Salario actual. Y lo que voy a obtener sería su nuevo salario. Vamos a ponerle la variable NS de nuevo salario. Serían todas mis variables. Entonces, para comenzar y poder sacarle su salario, primero le voy a pedir cuál es la categoría. Mando un mensajito y ponemos la categoría y la vamos a leer y colocar en la variable cate. Dependiendo de la categoría va a ser el aumento que le vamos a dar y también dependiendo de su sueldo actual, ¿verdad? Tendríamos también que preguntar si es menor a 900 pesos. Entonces aquí es donde ya, para poder decidir qué es lo que voy a realizar, empieza lo que es el switch. La variable que va a cambiar, pues viene siendo cate, categoría. Se abren las llaves del switch y dentro de estas llaves van a quedar todos los case y el default. Entonces el primer caso, en caso de la categoría tome el valor de 1, como es numérico, nada más se le coloca el puro 1, el puro valor. Si fuera tipo char, recuerden que se pone entre apóstrofes. Entonces, en caso de que sea 1, yo le voy a aumentar el 10%, pero primero tengo que preguntarle si su sueldo es menor a 900 pesos. Y nos falta el sueldo, nos falta solicitar el sueldo también del empleado. Entonces aquí, antes de continuar, nos regresamos y solicitamos sueldo, el sueldo actual del empleado. Y lo vamos a leer y dejar en la variable sueldo. Ese actual le pusimos. Ese actual. Muy bien. Ahora sí, ya que estamos aquí en esto, vamos a nosotros a colocar, a preguntar. Yo ya leí su categoría y su sueldo, pero le voy a preguntar si su sueldo actual es menor a 900. Si dice que sí y es de categoría 1 y su sueldo es menor a 900, entonces el aumento va a ser del 10 más el 5, sería el 15% de aumento. Entonces su nuevo salario sería igual a su salario actual como es un aumento, es
El 15% de aumento es su 100 más el 15 se multiplica por 1.15. Su 100 más el 15%. Así podemos, si quieren, mandar imprimir. Y si no, el sueldo no es menor a 900. Entonces, su nuevo salario es igual a su salario actual, pero no lleva el 5% adicional, sino nada más el 10 por 1.10. ¿Sí? Aquí no le puse llaves, de hecho no son necesarias, pero bueno, vamos a ponerlas para que lleven ustedes una regla ya de programación. Y aquí la cierro. Como ya lo calculé, voy a mandarlo a imprimir. Y mando a imprimir su salario, su nuevo salario es, y le colocamos el nuevo salario, que es la variable ns. Es todo lo que haríamos en el case 1, en caso de que fuera 1. Como ya terminamos las sentencias del caso 1, para poder brincar al siguiente, le damos break. ¿Qué es lo que hace con lo que hace el break? Él viene, por ejemplo, yo pongo categoría 4, entonces en caso que es 1, no, se viene 2, no. Cuando llega al 4, hace todo lo que se tiene que realizar y sale. Ya no tiene que seguir preguntando por categoría 5, 6 o las demás que están bajo, sino ya sale hasta fuera de lo que viene siendo el switch. Vamos a hacerlo ahora con el case 2. Vamos, para hacerlo un poquito más rápido el video, copiar y pegar. Pero ahora sería, en caso de que sea categoría 2, le preguntamos si su sueldo actual es menor a 900. Si es categoría 2, es del 20, pero si su sueldo es menor, es 25, con el 5 adicional. Entonces, si es menor, sería por el 1.25. Y si no, sería solamente por el 20%. Su nuevo, aquí me equivoqué, su nuevo salario es... Entonces acá también su nuevo salario es. Imprimimos la variable ns. Volvemos a copiar. Pero ahora sería, en caso de que la categoría fuera 3 y su salario actual es menor a 900, en categoría 3 es del 30%, más un 5 adicional, ¿verdad? Entonces, si es menor a 900, sería por el 35%. Y si no, nada más sería por el 30%. Su nuevo salario es, imprimimos ns, break. Ya hice las 3 condiciones. Ahora viene el default. El default es por si coloca una clave, una categoría que no exista. Entonces, si él coloca otra categoría que no existe, simplemente le vamos a poner categoría no existe. ¿Sí? Categoría no existe. Eso es lo que imprimiría. Y después del default, ya viene aquí cerrar. Este es el que me cierra él. Es lo que me cierra. Está muy grande, no se alcanza a ver. Pero aquí muy apenas se alcanza a ver. Es lo que me viene y me cierra el switch. ¿Sí? Es lo que cierra el switch. Entonces, ya después de cerrar aquí el switch, sigue el return y 0. Ya no mando imprimir aquí nada porque ya lo imprimí dentro de cada case. Ahí se quedó impreso. Vamos a compilar el programa. Dependiendo. Categoría 1. Sueldo actual del empleado, por ejemplo, 1000 pesos. Es mayor a 900, entonces nada más se le va a dar el 10%. Ahí serían 1100 su salario. Y así sucesivamente. Si le damos, por ejemplo, categoría 1, pero tiene un salario de 500, el aumento no va a ser del 10%, serían 550. En realidad fueron 575 porque es del 15%, se le da el 5 adicional. Si damos una categoría que no existe, por ejemplo 6, saldo actual, pues sí nos va a pedir, pero en realidad nos va a decir que la categoría no existe. Ok, mis amigos, esto es todo por
por este video. Nos vemos hasta el próximo.